el viernes. Bueno, además que esta semana fue como corta, ¿cierto? Bueno, vamos a conversar hoy día de constipación, un tema que a ustedes como médicos generales les va a tocar ver mucho y me interesa que queden algunos conceptos claros porque este es un tema que ustedes van a tener que manejar en la atención primaria con frecuencia y probablemente en la urgencia, cuando ya sean internos, también les va a tocar ver pacientes que lleguen con constipación en la urgencia y me interesa que ustedes sepan tratarlo, manejarlo, no hacer cosas que no deben hacer y conocerlo bien. Yo súper mal aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero, como a modo de definición, ¿cierto? Tener claro que la constipación crónica primero es un trastorno de la motilidad colónica, ¿cierto? Y nosotros clínicamente la vamos a ver como un niño que tiene emociones infrecuentes, dolorosas, aumentada de consistencia y que puede cursar o no con incontinencia fecal. Y vamos a ir desarrollando un poquito lo que se trata esto. Primero, bueno, como probablemente algunos que hemos ya tenido el paso de hemorragia digestiva hemos hablado tangencialmente de este tema, ¿cierto? Primero tener claro cómo son las deposiciones normales de un niño, ¿cierto? Como ustedes ya... No te preocupes si yo me voy aquí muy bien. Primero, tener claro que las deposiciones normales de un niño van variando, ¿cierto? Como ustedes ya, algunos han pasado por recién nacidos, han pasado por policlínico, le ha tocado a lo mejor hacer controles sanos, han pasado por salas, ¿cierto? Todos los niños en los grupos etarios va cambiando la normalidad, dentro de las deposiciones, ¿cierto? Sabemos que los niños que toman pecho y son lactantes menores, sus deposiciones normalmente son semilíquidas, blandas, explosivas, ¿cierto? Cuando toman pecho. Y eso se debe porque la leche materna, ¿cuáles son como los principales componentes de la leche materna? Proteína. Las proteínas no son los principales componentes de la leche materna. ¿Tienen proteínas? Sí. ¿En serio? Los carbohidratos, y dentro de ellos la lactosa y los HMO, ¿cierto? Los oligosacáridos de leche materna, que son fundamentales para el desarrollo de una microbiota sana. ¿Ya? Esos son los principales componentes. Después vienen los ácidos grasos y las proteínas, ¿cierto? Entonces, como el intestino de los lactantes inmaduro, ¿cierto? Tiene una incapacidad para digerir toda esa sobrecarga de lactosa. Entonces, ¿cómo son las deposiciones? Ácidas, ¿cierto? Son semilíquidas y son explosivas. Ahora, si nosotros le dijéramos que tengo deposiciones semilíquidas, explosivas 3 veces al día, para uno sería una diarrea, ¿cierto? Pero para los lactantes que están con leche materna eso es normal. Y se considera que son normales hasta probablemente 5 veces al día, ¿cierto? Y pues es normal también que tengan deposiciones cada 3 días. Si un lactante se alimenta normal, está contento, ¿cierto? Y sin problema, también es normal que pasen 3 días sin tener deposiciones. Y a lo mejor ustedes van a estar haciendo turno en la urgencia cuando sean internos y va a llegar la mamá, es que pasó un día que no tuvo deposiciones y tiene la guagua una semana. Y el pediatra le dice que pongan el supositorio y lleven a la urgencia. Y usted le va a tocar ver a esta guagua que está contenta, feliz, alimentándose lo más bien. Y la mamá va a llegar todo el día por eso. Ustedes qué van a decir que es normal, que se quedan. ¿Cierto? Mientras esa guagua no tenga distensión abdominal, no tenga ningún otro síntoma, no esté vomitando, no hay para qué preocuparse. Entonces, y los colores son normales, amarilla, naranja, a veces medias verdosas. Lo que nunca es normal es que sean blancas, ¿cierto? Ni negras, ni que tengan sangre, ¿cierto? Entre los 3 y 6 meses, si el paciente sigue con la alimentación normal a esa edad, sin alimentación complementaria, probablemente va a ser más o menos lo mismo, ¿cierto? Quizás un poco menos frecuentes. Pero después todo va a cambiar cuando el niño empieza a comer, ¿ya? Cuando empieza la alimentación complementaria a los 6 meses, ya las deposiciones cambian un poquito, por supuesto que de color, ¿cierto? Porque ya empiezan las comidas. Y las deposiciones son más o menos 1 a 3 veces, pero tienen que ser ya diarias y la consistencia tiene que seguir siendo blandas, ¿ya? Porque si ya no son blandas, ya vamos a tener un criterio de constipación como más adelante, ¿cierto? Y después de los 3 del año, ¿cierto? El niño sigue usando pañales todavía, no empieza el control de esfínter, la deposición ya es más plasticina, pero nunca le cuesta, ¿cierto? Y de todos colores, ya después los niños empiezan a ir a los cumpleaños, como el fluyeleto, puede salir la deposición morada, verde, cualquier cosa, ¿cierto? Colores fantasía, nunca es patológico, siempre algo que el niño comió. Pero ya cuando deja los pañales, ya usamos la escala de Tisol que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y eso más o menos como
una idea de lo que es una deposición normal según edad. Entonces, esta es la escala de Bristol, que a lo mejor ustedes de adultos ya la han escuchado o la conocen, ¿cierto? Tenemos las versiones como infantiles, esta es como la deposición como dibujada, pero también hay como dibujos con carita o qué sé yo, en que nosotros catalogamos la deposición según las características, ¿cierto? Esto cuando ya el niño va al baño, ¿cierto? Esto no es el pañal o es un puré, una plasticina, o ya la mamá claramente dice que es una pelota dura, ¿cierto? En el pañal. Pero cuando ya van al baño podemos definir si las deposiciones son caprinas, ¿cierto? Son estas deposiciones como estas pelotitas pegadas, uno le explica al paciente si es como gruesa o como una coronta de choclo, o una vienesita o un plátano, ¿cierto? Esto ya son las como versiones como diarrea, ¿cierto? Entonces, lo normal y lo que uno espera es que el niño tenga deposiciones delgadas, ¿cierto? Y blanditas, ¿sí? Y eso es lo que uno espera con el tratamiento después cuando uno la trata. Entonces, la mayoría de las veces la constipación, como va a ver la etiología, es funcional y los criterios de constipación crónica están definidos por todos los trastornos del eje intestino-cerebro, llamados actualmente, antiguamente llamados trastornos digestivos funcional, por los criterios de Roma. Actualmente los últimos criterios de Roma están publicados en 2016, en 2026 se van a publicar los nuevos criterios de Roma y están definidos para los adultos y para los niños. Y para los niños están definidos para los lactantes y los preescolares y para los niños y adolescentes, ¿cierto? Y aquí podemos ver los criterios diagnósticos como para todos los trastornos del eje intestino-cerebro. Y dentro de los lactantes y preescolares podemos ver que los divide para los niños que ya tienen control de esfínter y usan el baño o los que no, ¿cierto? Hasta los 4 años. Entonces se define como que tiene 2 o más deposiciones por semana, ¿cierto? O historia de retención fecal, ¿cierto? O historia de deposiciones duras o dolorosas, historia de deposiciones de largo diámetro o presencia de una masa fecal en el recto, que nosotros podemos ver a veces por una radiografía o por un examen abdominal. Y en los niños que ya usan el baño se define como una deposición con al menos un episodio de incontinencia fecal, eso es que mancha la ropa interior, ¿cierto? De forma involuntaria, o que tiene deposiciones muy grandes que tapan el inodoro, ¿ya? De forma frecuente. Y cuando nosotros llevamos a los niños más grandes, más o menos mantienen los mismos criterios, ¿ya? Y tiene que tener durante un mes al menos 2 de los criterios que están aquí señalados, ¿ya? Entonces, claro, uno puede como tiene en realidad 2 criterios, pero basta que un niño diga que tiene deposiciones dolorosas, pequeñas, a veces la mamá dice que tapa el baño, o que tiene deposiciones muy grandes que a la mamá le llaman la atención, o que tiene deposiciones cada 2 días con mucha dificultad, y con eso uno claramente ya tiene el diagnóstico, ¿cierto? Vamos un poquito a la fisiología de la defecación para recordar, ¿cierto? Normalmente el intestino grueso es un músculo, ¿cierto? La deposición mueve la deposición hasta el recto. Cuando la deposición llega al recto se produce una distensión rectal, ¿cierto? Esta distensión rectal va a gatillar una peristalsis rectosigmoidea más o menos intensa, ¿cierto? Esto va a permitir que lleve a que se gatille el reflejo anal inhibitorio del esfínter anal interno, ¿cierto? El esfínter anal interno que no depende de la voluntad, ¿cierto? Es involuntario, se relaja. Se relajan los músculos puborectales, que normalmente cuando están contraídos el recto tiene este ángulo, por lo tanto es menos obtuso, ¿cierto? Como se ve aquí en la foto, en el dibujo, y al relajarse los músculos puborectales, este ángulo es más, es más recto y está más obtuso, ¿cierto? ¿Estoy bien? ¿Los matemáticos? Y por lo tanto el recto se pone más en esta forma y por lo tanto permite más el descenso fecal, ¿cierto? Luego, dependiendo de la voluntad, ¿cierto? Se relaja el esfínter anal externo, aumenta la presión intraabdominal, que también es voluntario, ¿cierto? Y finalmente se produce la expulsión del bolo fecal y tenemos nuestra defecación, ¿cierto? Ya sea en el niño que usa pañales de forma involuntaria y refleja, ¿cierto? O los que ya controlan el esfínter de forma voluntaria. ¿Qué pasa en la constipación, ¿cierto? Habitualmente por alguna razón y la mayoría de las veces por una deposición dolorosa se genera el círculo vicioso de un miedo por la defecación, ¿cierto? Esto lleva a que se contraiga el esfínter anal externo, ya se activó todo esto, ¿cierto? Pero llega al bolo fecal
desciende, ¿cierto? Pero cuando llega a la última parte final, de forma voluntaria, se contrae el esfínter anal externo, ¿cierto? Se evita. Y secundariamente se contraen también los músculos puborectales, por lo tanto, el recto asciende. Eso quiere decir que el bolo fecal se mantiene en el recto, finalmente el bolo fecal asciende, ¿cierto? Y finalmente desaparece la urgencia de fecación. Entonces aquí en este esquema lo que quiero es que revisemos un poco qué pasa con este círculo vicioso finalmente que nos va a llevar a la retención fecal de forma permanente. Entonces la retención fecal que hace que va suprimiendo la defecación, ¿cierto? Por este dolor o miedo de defecar, por la razón que sea, ¿cierto? Y generalmente va a llevar a esta retención fecal. Entonces, ¿qué pasa? Que el colon o el intestino grueso hace lo que tiene que hacer, que es absorber agua, ¿cierto? Esa es la función del colon fundamentalmente. Entonces la deposición se endurece más, ¿sí? Entonces eso va a generar que cuando pase la deposición, más va a doler y va a generar en el fondo de paso de deposiciones más duras y fisuras y más dolor, ¿cierto? Esta retención crónica de deposiciones en el recto va a llevar a que esta distensión y estos receptores a nivel del recto van a perder su sensibilidad, ¿cierto? Normalmente esto está vacío, llega la emoción y gatilla el deseo de defecar. Eso, al tener una retención permanente en el recto, todos esos receptores se desensibilizan, ¿ya? Entonces esto va a ir generando que se vaya impactando cada vez más deposición en el recto, o sea, en el recto sigmoide. Y eso va evitando que se gatille todo este fenómeno de la defecación, ¿sí? Entonces se va perdiendo finalmente, quiero mostrarle como esta imagen, ¿cierto? Se va perdiendo finalmente la contractilidad muscular, ¿ya? Entonces finalmente retiene y va aumentando el calibre de la deposición que se va reteniendo, ¿sí? Entonces, y finalmente todo esto también va gatillando todo el efecto de el dolor del fenómeno de dolor crónico finalmente al ir generando toda esta retención crónica. Existen distintos momentos que son de alto riesgo de la aparición de la constipación, ¿sí? Y aquí es muy importante tenerlo claro porque esto es lo que nosotros vemos en la clínica frecuentemente. Primero, cuando nosotros hacemos cambios de alimentación, cuando empezamos la alimentación complementaria es cuando la mayoría de nuestros pacientes inician constipación a los 6 meses, ¿cierto? O cuando hay el destete, eventualmente al año, ¿ya? Cuando cambian de fórmula, etc. Cuando empezamos el entrenamiento de esfínter, ya entre los 2 y los 3 años, también es un fenómeno común que veamos que desde ahí empiezan las dificultades de la defecación. O cuando empiezan la escolarización, a veces cuando empiezan a ir al jardín o cuando empiezan a ir al colegio a los 6 años, sobre todo cuando empiezan el primero básico, cuando empiezan la jornada escolar completa. Los niños empiezan a ir al colegio, se quedan a almorzar, en el fondo están todo el día en el colegio y muchas veces no les acomoda ir al baño en el colegio, ¿ya? Y ahí empieza el fenómeno de la retención fecal y todos los fenómenos que ya realizamos. Hay otros eventos que pueden favorecer la constipación. Por ejemplo, periodos como de enfermedad aguda, situaciones como de fiebre, de deshidratación, ¿cierto? Que a veces puede llevar a esto. Bueno, aquí dice como que vayan de vacaciones a un lugar con mucho calor, ¿cierto? Que también puede favorecer la deshidratación. O cualquier situación que puede llevar a una defecación dolorosa, ¿cierto? Incluso, no sé, desde situaciones de abuso hasta distintas situaciones, en el fondo, psicológicas que pueden afectar al niño, ¿ya? O que también nos pueden llevar como a que si un niño está con tratamiento, puede empeorar sus deposiciones. Por ejemplo, un niño está con tratamiento con polietilenglicol, va a pabellón, por ejemplo, recibe anestésico. Y todo eso también va a alterar la motilidad intestinal y va a empeorar su tratamiento, ¿ya? El 96% de las veces, esta constipación es funcional, ¿cierto? Está en el contexto de un trastorno de motilidad, ¿ya? En una minoría de las veces, esta constipación tiene una causa orgánica. ¿Y a qué nos referimos con la causa orgánica? Que hay una enfermedad que la esté causando. ¿Y cuándo vamos a pensar que esta constipación no es funcional? O sea, me refiero a que no solo se produjo un trastorno de motilidad porque tuvo una defecación dolorosa y ahí partió todo. Cuando tenemos algunas banderas rojas que nos indican. Por ejemplo, que no eliminó meconio a las 48 horas y de ahí partió la constipación, desde recién nació. Esto es cuando pensamos en la enfermedad de Hitchcock.
una fibrosis quística, ¿cierto? O un hipotiroidismo congénito, por ejemplo, por nombrar alguno, ¿cierto? Si además esto está asociado a vómitos y distensión abdominal severa, porque también expresamos una enfermedad de Hirschsprung, si sumamos a que esto partió en el primer mes de vida, ¿ya? Antes de los 6 meses también, a veces hay alergia a la proteína de leche de vaca que se asocia también a constipación precoz y recurrente asociada a distensión, vómitos y demás, y que en el fondo el niño no defeca todos los días, cada 7, 10 días incluso, pero con deposiciones, no es una guagua feliz, es una guagua que tiene distensión abdominal y que además sus deposiciones están alteradas, no necesariamente duras, entonces también se nos escapa un poco de la definición de constipación, ¿ya? Que además el niño tenga un desarrollo psicomotor, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que pensar en enfermedades sistémicas, ¿ya? Que tenga desnutrición o talla baja, pensando por ejemplo en una enfermedad celíaca, que también tiene un trastorno de motilidad, ¿ya? Y ese niño va a intercalar entre periodos que no tienen deposiciones a periodos de diarrea, además que tenga una curva desastrosa a partir de la introducción del gluten, o que tenga una talla baja, por ejemplo, un hipotiroidismo, ¿ya? Distensión abdominal severa, lo que vamos a ver en un niño con enfermedad de Hirschsprung, que además de presentarse desde el primer mes de vida, vamos a tener distensión abdominal severa, con periodos de enterocolitis, etc. Alteraciones o malformaciones anales, a veces constipación, y resulta que lo que tiene es un ano imperforado y una fístula, por ejemplo, ¿ya? Y ha pasado, ¿eh? Hay un ano imperforado que se ha diagnosticado a los 9 meses, y no era ano lo que tenía, era una fístula en ano, ¿ya? Sospecha espina bífida, porque en el fondo estos niños, o cualquier alteración lumbosacra, ¿cierto? Ausencia de reflejo, vejiga neurogénica, esos niños no tienen una constipación funcional, lo que tienen es un intestino neurogénico, ¿ya? Porque no tienen la inervación adecuada para que el intestino funcione de forma normal. Y una constipación con mala respuesta de tratamiento adecuado, ¿ya? Porque un niño grande que tengamos, le estemos poniendo una microdosis de lactulosa o supositorios, eso no es un tratamiento adecuado de constipación como vamos más adelante, ¿ya? Porque ahí las guías recomiendan, cuando tenemos una constipación intratable, es hacer una resonancia de columna para buscar disrafia oculta, ¿ya? Las causas orgánicas, como ustedes ven aquí, son muchas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que descartar varias cosas, pero en el fondo se van a ser la minoría de los casos, ¿ya? Y esas son las que ustedes, con algún signo de alarma, ustedes van a derivar. Por supuesto, todo va a partir con la clínica, ¿cierto? Y la historia, en que ustedes van a definir cómo son las deposiciones, la consistencia, la frecuencia, van a aplicar la escala de Tisser cuando corresponda. La presencia de sangre no es un factor, una bandera roja, pues en el fondo un niño con constipación funcional puede tener fisura anal, ¿cierto? El dolor para defecar va a tener el niño, sobre todo mayor. Incontinencia fecal, cuando ya tiene, muchas veces estos niños consultan por diarrea, nos llegan al poli derivado por diarrea crónica y no tienen diarrea, lo que tienen es incontinencia fecal. Esos niños que diarrea crónica en el fondo lo que tienen son niños de 12 años, estoy hablando. O sea, una calidad de vida pésima. Lo que hacen es que sufren bullying, por supuesto, porque en el fondo están manchados de deposiciones todo el día, ¿ya? Y lo que tienen es una retención fecal, y lo que pasa es que les chorrea la deposición por el lado y tienen un fecaloma o una retención fecal que en el fondo no está siendo tratado. Dolor abdominal secundario. La mayoría de los niños, o sea, yo primero partir diciéndoles que la constipación crónica en los niños mayores, que la mamá ya no les anda controlando la deposición y que la mamá no llega a consultar porque tiene dificultad para defecar, llegan a consultar por dolor abdominal crónico. Y cuando uno hace la anamnesis, en el fondo está muy subdiagnosticada la constipación, porque un niño de 11 años que va solo al baño ni siquiera mira su deposición. O sea, uno le pregunta así como, ¿y tapas el baño? Así como, así como me está preguntando la doctora, así como que preguntar por la deposición es como lo más tabú que hay, así. Y muchas veces esos niños tienen un panículo adiposo muy importante y cuesta examinar o darse cuenta si tiene una masa, por ejemplo, ¿ya? Y por lo tanto es muy importante saber que hay una constipación, o muy difícil saber si hay una constipación. Entonces, en esos niños con dolor abdominal crónico, sobre todo tipo cólico y postprandial, es importante hacer una radiografía de abdomen. A veces ahí es donde nosotros hacemos el diagnóstico de constipación como oculto. Y las guías de dolor abdominal crónico lo recomiendan, ¿no?
Preguntar por el inicio de síntomas, por supuesto. Si llega un niño de 9 meses que tiene deposiciones duras, caprinas en el pañal, que le cuesta hacer, y esto, según la madre, estaba tomando puro pecho y empezó desde que nació, bueno, por supuesto que sin una alarma. Pero si tuvo deposiciones blandas hasta que empezó a comer, bueno, probablemente funcionaron, ¿cierto? Los tratamientos que he usado, y si es que he usado alguno. Llegamos a los 3 años a tratar a niños que empezaron la constipación, a los 9 meses después que empezaron la alimentación complementaria y nadie los trató. Entonces la probabilidad de que estos niños tengan un megacolon es alta, ¿cierto? Los hábitos de dieta, de defecación, las conductas retentivas, muchas veces estos niños que ya tienen 3, 4 años, que lograron dejar el pañal o no lo han logrado dejar por miedo, se van a una esquina a defecar o ya lograron el control del esfínter urinario y piden el pañal para defecar. Y se esconden, porque para ellos es terriblemente, en el fondo, dificultoso defecar y les da mucho miedo, ¿ya? Antecedentes de infecciones urinarias recurrentes, muchas veces estos pacientes llegan derivados hacia el nefrólogo, un estudio de urodinamia normal, no tienen reflujo vesiculolateral ni nada, pero siguen haciendo infecciones urinarias, y es porque en el fondo tienen un recto lleno, y eso comprime la vejiga, y eso en el fondo queda residuo vesical y finalmente tiene una disfunción vesicointestinal, ¿ya? Y si está tomando algún otro medicamento. Y lo otro importante de los antecedentes es que esto es una patología terriblemente frecuente en los niños con déficit atencional y TEA, ¿ya? Porque hay un trastorno, en el fondo, uno, de que los pacientes con TEA no tienen ninguna percepción de sus sensaciones corporales, y déficit atencional, o sea, no va a pescar nada, así que en el fondo con suerte se va a sentar en el baño, ¿ya? Entonces tampoco logran un vaciamiento adecuado. Antecedente de constipación, el 50% tienen antecedentes de algunos padres con constipación crónica, habitualmente es la madre, más raro el padre. Otras patologías como hipotiroidismo, enfermedad celíaca o situación familiar escolar, bullying, y los antecedentes de TEA y síndrome de déficit atencional o hiperactividad. El examen físico, por supuesto que tiene que ser completo, el examen físico general es muy importante. La antropometría es fundamental, ¿cierto? Como toda patología pediátrica, y la curva de crecimiento. El examen abdominal siempre va a buscar presencia de masas. En la zona perianal, por lo menos vamos a inspeccionar si es que es posible. Yo les diría que en la mitad de mis pacientes, sobre todo los preescolares que vienen con mucha fobia, no les puedo ni mirar el ano. Y no lo voy a forzar. Menos hacer un tacto rectal. Creo que del 100% de pacientes con constipación que yo veo, creo que he hecho tacto rectal, hago tacto rectal en el 2%. No es necesario. Y siempre les digo lo mismo, los cirujanos le van a decir lo contrario. Creo que es un atentado contra la infancia, ¿ya? Así que es muy raro que evítenlo. Si ustedes quieren diagnosticar una retención fecal, hagan una radiografía de abdomen. Pero sobre todo si un niño que está con mucha fobia, vamos a darnos en contra de nuestra relación médico-paciente además, ¿ya? Lo mismo opino de los enemas, ¿ya? Pero si logramos examinar, vamos a ver si hay fisuras, si hay plicomas. ¿Que saben lo que es un plicoma? Es como una lentejita que se ve, que es como una cicatriz de fisura, ¿ya? Eso no se va, es una cuestión estética. Realmente a la mamá les preocupa, que tanto les preocupa que tengan megalón en el ano, ¿no? Y es como eso, es como una lentejita que se ve como una cicatriz de fisura, ¿ya? Bueno, si hay fístula ya estamos hablando de otra cosa, ¿cierto? Probablemente o en el contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn, que es raro que tenga constipación, sino que vamos a tener diarrea, o en el caso del lactante que sea un ano imperforado con una fístula, ¿ya? El reflejo anal, porque en el fondo vamos a ver si es que no tienen alguna patología de inervación, ¿cierto? Y lo que les digo, son los casos excepcionales del tacto rectal, y tampoco es necesario para el diagnóstico de constipación, porque el diagnóstico es clínico, ¿cierto? Y la zona lumbosacra siempre la vamos a examinar en caso de mechones de pelo, mancha, lesiones, etc., ¿ya? Y las extremidades inferiores por lo mismo. Y lo que me faltó poner aquí, que no lo puse, fue examinar manchas café con leche, ¿ya? Más de 6 tienen que examinarse porque pueden mostrar el contexto de una neurofibromatosis, ¿cierto? Que también puede estar en el contexto de algún defecto de inervación, ¿ya? En relación al tratamiento,
nuestro objetivo es mantener el colon vacío, ¿cierto? Y aquí, bueno, aquí vemos, en este cuadrito me gusta porque en el fondo dice la función rectal, qué es lo que está en el fondo alterado y cuáles son las estrategias de tratamiento que nosotros vamos a implementar, como para resumir un poco lo que hablamos, ¿cierto? Las funciones del recto, por un lado, es como hacer de almacenamiento de la masa fecal, ¿cierto? ¿Qué es lo que está alterado aquí? Es que en el fondo está impactado, ¿cierto? Y está impactado tanto que va a llegar a un mega recto. ¿Cómo lo vamos a mejorar eso? Es que tenemos que desimpactar, ¿ya? Ya vamos a ir viendo un poco esos conceptos. Por otro lado, la otra función rectal es que cuando llega la deposición, existen receptores que cuando percibe que se distienden, en el fondo va a mandar señales a nivel del sistema nervioso central y esto va a llegar al intestino y va a desencadenar la defecación. ¿Y qué ocurre? Que hay una desensibilización de esos como neurotransmisores o neuroseñales más bien, ¿cierto? ¿Y eso cómo se va a mejorar? Es que nosotros tenemos que ir rehabilitando y reforzando el hábito defecatorio, ¿ya? Y por otro lado, la otra función rectal que existe, ¿cierto? Es que el recto se va contrayendo de tal manera que va expulsando el bolo fecal, ¿cierto? Todo eso se va perdiendo. Ustedes imagínense que la fibra muscular del recto está distendida. Entonces, una profesora muy capa de Estados Unidos dijo, imagínense un elástico. El elástico cuando ustedes lo distienden, se vence, ya no sirve, ¿cierto? Se cae el pantalón, se nos vence el elástico. El músculo rectal pasa exactamente lo mismo. Entonces eso, con el tiempo, a medida que vayamos manteniendo el recto vacío, va a ir mejorando su tono de nuevo para que pueda contraerse y eliminar finalmente la deposición, ¿ya? Eso toma años. Entonces, mientras más tiempo nos demoremos en iniciar el tratamiento de la constipación, más tiempo nos vamos a demorar en mejorar esa función muscular, ¿ya? Entonces, el tratamiento tiene que ser prolongado y permanente, ¿ya? El objetivo entonces es mantener el recto desocupado para mejorar todas las funciones rectales que revisamos acá. Se refuerza con hábitos laxantes, ¿ya? Y el laxante tiene la función primero de desimpactar y después dejar la dosis de mantención, ¿ya? Y esto es súper importante cuando ustedes vean los pacientes de urgencia, ¿sí? Entonces, el tratamiento de elección es el polietilenglicol 3350, ¿ya? Varias ventajas aquí. Uno, que es un polvito que se disuelve con la leche, con la papilla, con el yogur, con lo que ustedes quieran, ¿ya? La dosis es más o menos 0,5 gramos por kilo día. Nos pasamos de la dosis cuando el paciente tiene diarrea. Nos falta dosis cuando el paciente sigue haciendo posiciones duras, ¿ya? Ahora, es muy importante el volumen en que lo damos, ¿ya? La dosis de... Estos son los de marca, el Lax y el Contumax, vienen de 17 gramos. Para que ustedes tengan como en mente, los 17 gramos es lo que se tiene que disolver más o menos en 200-250 ml de líquido, ¿ya? Ustedes se imaginarán que un lactante que está comiendo y toma puro pecho, no recibe mamadera, no le podemos dar 250 ml y hay que tomárselo de una vez. No es que se lo preparemos en una agüita de hierba para que se lo tomen 24 horas. Porque estos son laxantes osmóticos, o sea, recorren todo el intestino delgado, llegan al intestino grueso y cada molécula de polietilenglicol arrastra 100 moléculas de agua. Entonces la deposición nueva que se forma es más blanda, ¿sí? Entonces no hay que tomárselo de una vez, porque como que uno le explica a los papás que esto se empuja hacia el intestino, ¿cierto? Entonces ustedes comprenderán que un lactante 9 meses es imposible que se tome 250 ml de una vez, salvo que sea un comilón desprevenido que se tome una mamadera. Y cuando está con pecho materno exclusivo, a veces no se toma mamadera simplemente. Y agua no se la van a tomar 250 ml de una vez, 250 ml de agua, ¿cierto? Entonces uno a veces se los tiene que indicar en la papilla. O sea, ahí es cuando uno empieza como a ajustar la dosis, ¿cierto? El problema es cuando las mamás no comen nada. Dice, ya, le encanta la fruta y se come 100 ml de fruta. Entonces uno empieza a dejar, ok, lo voy a dejar 10 gramos. Uno calcula que más o menos... Esto también al ojo, si uno va ajustando según la deposición. Entonces uno lactante más o menos deja 10 gramos por dosis y no se pasa de eso. Y se lo deja al principio la papilla, porque cuando uno la mezcla en la papilla como que se corta, entonces uno la disuelve en 2 cucharitas de papilla, se lo da y después le da el resto de la comida. Entonces ahí uno
A los 9 meses más o menos se comerán entre comida y postre más o menos 200 gramos. Entonces ahí uno empieza a jugar, ¿cierto? Entre 10 gramos al día, 10 gramos 2 veces al día para lograr deposiciones blandas, ¿cierto? Que es lo que quieren. Y en los niños más grandes, ya cuando se toma una mamadera, maravilloso. Los que se toman 270 ml de leche una vez, estupendo, le podemos dejar 15 gramos, 10 gramos y uno va jugando más o menos ahí la dosis, pero el mensaje es que nunca se pasen de esta dosis de los 17 gramos por mes. Porque ahí por ahí hay gente que le encanta dejar 30, no anda con 17 gramos, entonces lo deja 30 gramos. No, pues tendría que tomarse 500 ml. Lo que uno hace es que empieza a aumentar la dosis, las veces por dosis, ¿cierto? Si yo quiero desimpactar a un niño, supongamos que un niño escolar tiene una retención fecal, y usted le hizo una radiografía y está lleno de deposiciones, lleva 3 días sin deposición. Lo que hacemos es que dejamos los 15 o 17 gramos 4 veces al día. Entonces, eso hasta que él tenga muchas deposiciones, le explica a la mamá que una vez que tenga diarrea, le vamos bajando de 4 veces al día a 3, a 2 o a 1. Y ahí uno le deja la dosis permanente para lograr las deposiciones diarias que uno quiere. ¿Cierto? Bristol 4, o sea, Bristol 4, ¿cierto? Todos los días, 1 o 2 veces al día. Puede que a lo mejor requiera 2 veces al día o 1 vez al día. De ahí uno queda permanente tratamiento de contención. ¿Se entiende? ¿Necesitamos hacer enema para desimpactar? No. ¿Qué hace el enema? ¿Han visto los enemas? El enema puede ser suero fisiológico, puede ser de vaselina, puede ser... Es una botella de 250 ml habitualmente, ¿cierto? Uno que lubrica, ¿cierto? Voy a volver a esta imagen. El enema, que es así un tubo, ¿cierto? Imagínense como la bombilla de la Stanley Cup. Más o menos así, ¿cierto? ¿Conocen la Stanley Cup? Micro de la muerte me voy a regalar una para mi cumpleaños. Ya, esa es como la bombilla, ¿cierto? Pero de este porte. Estamos hablando ya. Imagínense un niño de 3 años. Es una botella como de 200 ml más o menos. De líquido que tiene mezcla cualquier cosa, ya. Se introduce aquí, ¿ya? O sea, imagínense la deposición dura impactada aquí, ¿cierto? Una pelota dura. Se aprieta la botella y lo que hace es que dilata el recto. ¿Sí? Ya. ¿Qué hablamos del recto y la sensibilización del recto? ¿Cómo está? Está disminuida. Entonces estamos haciendo más de lo mismo nomás. Como que si le pusiéramos más material fecal para gatillar la defecación. Eso es lo que hace el enema. Dilatar el recto para gatillar la defecación. No ablandamos la deposición, ¿cierto? No le quitamos el dolor, por lo tanto. Más encima lo traumamos porque te aseguro que lo tomaron entre 3 para ponerle el enema, ¿cierto? Agregamos trauma. ¿Sí? ¿Están recomendados, por lo tanto, creen ustedes? No. En cambio, nosotros al dejar el polietilenglicol lo que vamos a hacer es que vamos a ir ablandando la deposición nueva que se va formando de tal manera que se vaya como eliminando de forma más orgánica, ¿cierto? Pero ahí me queda la duda, dice que... Voy a terminar la clase y de ahí vamos a hacer las preguntas, ¿ya? Entonces, está demostrado que la desimpactación entonces con polietilenglicol es mejor que los enemas. Y tiene ventajas sobre otros laxantes osmóticos como la lactulosa porque no produce dolor abdominal, etc. ¿Ya? En cuanto a la alimentación tiene que ser normal. O sea, no está demostrado que la rica en fibra vaya a mejorar la constipación. Lo que está demostrado es que, y lo que está recomendado es que sea normal en fibra, ¿cierto? Adecuada en fibra. Y eso significa lo que nuestros niños no comen en fibra, ¿cierto? Que es lo que está recomendado, son 4 a 5 porciones de fruta y verduras en el día. Eso es lo que un niño y todos nosotros debiéramos comer al día, ¿ya? El exceso de fibra, de dejarle que coman salvado de trigo hasta por las orejas, lo único que va a hacer es que aumente el bolo fecal, pero no necesariamente va a mejorar la constipación, ¿ya? La ingesta de líquidos extra tampoco está indicado, solo asegurarse que ese líquido extra es para, en el fondo, esté indicado con la cantidad de polietilenglicol adecuada, que lo que yo les explicaba. ¿Ya?
El entrenamiento en relación a esto es importante por lo que conversábamos también, que en el fondo hay sensibilidad del recto que está disminuida y la idea es que el niño vaya adquiriendo el hábito. Cuando hay mucho miedo a defecar, los niños a veces tienen miedo de ir al baño también. Entonces, cuando son chiquititos y preescolares se les recomienda que todavía los dejen defecar el pañal hasta que el niño se sienta seguro. Ya tampoco hay que presionarlos con eso, porque secundariamente han tomado una fobia al baño. Entonces también hay que darle tiempo, ¿ya? Cuando el niño entienda que el defecar no les produce dolor ni molestia, de a poquito se les va reforzando el tema del baño, ¿ya? Ahora lo importante sí es el uso del cajón, ¿ya? Para apoyar los pies. Así que aquí está exagerado, pero uno lo que les explica es que el niño ojalá use un cajoncito para apoyar los pies y que las rodillas estén a la altura del ombligo, ¿ya? Y esto porque en el fondo la posición favorece la relajación de la musculatura puborectal, ¿sí? Y en el fondo, aquí, bueno, con los niños hiperactivos es un tema, con los niños TEA es un tema, pero en el fondo reforzar que el niño no porque esté jugando al videojuego deje de ir al baño, o sea, por eso como que se le indica ojalá que se sienta en el baño después de cada comida, apenas llegue al colegio, porque muchas veces no van al colegio por la incomodidad, entonces es como lo termina haciendo como un horario, ¿ya? Si hay fisura, la tratamos, baños de tina, agua caliente, cualquier crema cicatrizante, el sucralfato anda bastante bien, pero aquí lo fundamental es ablandar la deposición, no sacamos con poner la crema más cara a nivel del ano si es que no ablandamos la deposición, ¿ya? En general, la duración del tratamiento, insistir que es crónica y prolongado y todo el tiempo que el niño necesite para tener deposiciones blandas, solo vamos bajando la dosis, si es que no sobra dosis, o sea, si el niño tiene diarrea, bajamos la dosis, si el niño tiene deposiciones normales, la mantenemos. No existe un tiempo límite para el uso del laxante, así que no hay que como así poner 6 meses y después tengo que sacar, eso no existe tampoco. Acuérdense que yo un trastorno crónico y vimos que el músculo se va a poner muchos años en recuperarse. Debe evitarse suspender el tratamiento antes del control de fiebre, o sea, es el peor momento para suspender el tratamiento, ¿cierto? Porque va a ser un momento crítico en la vida del niño, en el preescolar. Y si al suspender el laxante el niño vuelve a presentar síntomas, tiene que realizarse el tratamiento, obviamente, ¿ya? Si el tratamiento se ha usado a tiempo y de forma adecuada, va a tender a resolverse en el tiempo, ¿ya? Las complicaciones se asocian al tratamiento tardío, fundamentalmente el megacolon, y que finalmente esta fibra muscular esté tan atónica, ¿cierto?, que al final tengamos una constipación intratable, y esos son los casos severos que a ustedes les va a tocar ver en el poli con el doctor Figueroa cuando vayan y sean internos. Entonces el interno le explicaba yo que es como la punta del iceberg, ¿no? Es la constipación que ustedes van a ver que se trata a tiempo, ¿ya? Y las complicaciones son el megacolon, la constipación intratable y muchos problemas como psicosociales a los niños, por ejemplo, que tienen incontinencia, ¿ya? La fobia al baño, que es importante, y la patología urinaria recurrente también, como las disfunciones vesicales, secundarias, etc. Entonces, a modo de mensajes finales, la constipación es muy frecuente, es importante explicar a los padres, porque lo que más les preocupa a los padres es como el tema del laxante, que cuando se va a suspender, y la verdad es que eso hay que poner el foco en el intestino y no en el laxante. O sea, yo eso es lo que hago en la consulta particularmente. Y el ejemplo del asma me parece también muy importante. O sea, en el fondo, como cuando el paciente es asmático, el papá no está preocupado cuando suspenden los inhaladores, ¿cierto? Es un poco lo mismo. Recordar que existen momentos en la vida del niño de alto riesgo, por lo tanto hay que estar atentos a ello y apenas aparezca tratar, o sea, no esperen las 4 semanas, ¿cierto? O sea, como criterio diagnóstico. Es súper bonito, los criterios de Roma se hicieron por un tema de estudios, no tema clínico, ¿cierto? No esperar que el niño esté un mes con dolor para defecar, sino que se empiece el tratamiento al tiro. El diagnóstico es clínico, ¿cierto? Y si ustedes lo van a manejar, muchos de los SFAM ya tienen polietilenglicol, si no lo tienen tienen que ver que se los compren, es un medicamento barato, fácil de usar, ¿cierto? Y acuérdense que la etiología orgánica es solo un 4%, ¿ya? Y esos son los que ustedes tienen que derivar, ya saben los signos de alarma. Y el pilar del tratamiento sigue siendo el polietilenglicol para mantener el recto ocupado, ese es el fin, ¿cierto? Y para lograr una defecación feliz, que es lo que todo niño debe tener, ¿cierto? Y eso. Y ahora las preguntas. Para la pregunta. Doctora, me quedó una duda que mencionaba que el polietilenglicol funcionaba para la deposición nueva.
Pero la deposición que ya está, ¿cómo es que actúa para que pueda mandarse? Es que en el fondo se va empujando con la deposición nueva blanda que tú estás dejando altas dosis. Cuando tú desimpactas, el fin de dejar altas dosis es que la deposición nueva abundante y líquida que tú estás haciendo va a empujar la deposición retenida. Ese es el fin de dejar altas dosis, para desimpactar. Ya. ¿Hay alternativas al PEC para niños de 3 años en adelante? ¿O el PEC siempre será la primera opción? O sea, siempre es la primera opción. Lo que pasa es que cuando... Ese es el laxante osmótico de elección. Cuando tenemos constipaciones más severas y con mucha megacolon, a veces usamos derivados del sena o senócidos. Pero eso tiene otro mecanismo de acción, que es estimular la contractilidad del intestino, que es el Cirelax. Pero eso no es para manejo primario. Eso lo usamos nosotros cuando vemos que no tenemos mucho megacolon, por ejemplo. Doctora, ¿la dosis de desimpactación es de 2 gramos por kilo? ¿O ahí es relativo? La verdad es que nosotros vamos dejando un poco loco. Pero en el fondo, si tú tienes un paciente escolar que te llega a la urgencia impactado, o sea, por lo menos le vas a dejar los 17 gramos por lo menos 3 veces al día. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa en la urgencia? Ya es que está impactado y le deja los 17 gramos 1 o 2 veces al día. Y después lo suspende, porque es como que le tienen miedo al laxante, ¿me entiendes? Y eso no. O sea, en el fondo, si tú quieres impactar, al menos le dejas los 17 gramos 3 veces al día. Hasta que se impacte. Hasta que tenga diarrea. Y después de eso, le bajas a 2 veces al día o 1 vez al día para lograr deposiciones normales. Y supplementar. Exacto. El PEC que se puede como disolver en juguito y todo eso, ¿tiene sabor? No tiene sabor. Ah, Lo importante es como revolverlo y que se lo tomen de una vez. Si lo dejan como reposar, se pone medio gelatinoso. Entonces ahí la consistencia puede cambiar. Y ahí están los niños que son más sensibles, que tienen como trastorno un poco sensorial y todo, ahí como que lo notan y qué sé yo. Entonces uno empieza a jugar con qué se lo das. Pero no tiene sabor en general. Antes que mencionar, entonces, si llega un paciente a desinfectarse 3 veces al día, debo mantenerlo por lo menos un tiempo plausible el tratamiento con el PEC. No es como O sea, solo- 3 veces al día hasta que tenga diarrea. Después lo ajusta según deposiciones. Eso, Una vez que tenga diarrea, le baja 2 veces al día. Y si con 2 veces al día, lo explica la más. Si todavía tiene diarrea, le baja 1 vez al día. Tu objetivo es Bristol 4. Eso, y cuando llega ese Bristol 4, esa es la pregunta. Es ¿Como cuánto tiempo lo...? todo el tiempo que mantenga Bristol 4. Permanente. Se mantiene el tratamiento permanente. ¿Por años? Es todo lo que expliqué. Permanente. Si el paciente toma 17 gramos al día y tiene Bristol 4, es porque necesita el polietilenglicol todos los días para mantener su Bristol 4. Lo más probable es que tú le suspendas el tratamiento y no logre tener deposiciones normales. ¿Por qué? Porque su músculo intestinal todavía no se ha recuperado y no se va a recuperar. Hasta que vuelva a tener diarrea, entonces ahí probar que se puede sacarse y ya. Si el paciente es escolar y nunca se ha tratado, o sea, estamos hablando de un paciente que tiene 9 años y nunca se ha tratado, lo más probable es que se demore el doble de su vida en recuperar esa fibra muscular. Ya. ¿Entiendes? Vale. Entonces, eso es lo que hay que hacer como la matemática media inexacta, pero eso es lo que pasa. O sea, una fibra muscular que no se ha usado. Ya. Gracias. Doctora, y los pacientes que tienen, por ejemplo, mayor a 13 años, que ya tienen como mayor edad, mayor volumen, ¿se aumenta la dosis? O sea, ¿se aumenta las veces? Las veces. Ay. Sí, pues, porque nunca vas a lograr que se tome más. No tiene sentido aumentar los gramos por vez. Sí. ¿Entiendes? Claro, y si tú llegas a ver un paciente que nunca se ha tratado, lo más probable es que tenga un megacolon enorme, y ahí es cuando empezamos a usar terapias combinadas. Cirelax con PEC, porque ahí tienes un músculo tan hipofuncionante que no sacas nada con ablandar la deposición si este músculo no se va a contraer. Entonces ahí es cuando usamos estimulantes de la contractilidad. Bueno, entonces probablemente tú vas a estar en la atención primaria, vas a iniciar PEC y a lo mejor no vas a ver ningún cambio. Entonces probablemente ahí lo vas a tener que derivar. ¿Entiendes? Gracias. Pero está bien partir con PEC, de todas maneras.
Una duda, había escuchado que los niños tienen como mala calidad de vida por el PEP, porque empiezan con muchas reposiciones como el día, pero o como avanzar de periodos de gestación, pero eso al final es como un mal manejo de la dosis del PEP, ¿no? Sí, claro, pues si tienes diarrea, tú tienes que manejar la dosis de PEP. Ya. Sí, exactamente. Exactamente. Ahora, siempre para todo, tú cuando inicias un tratamiento tienes que ir controlando. ¿Cierto? Y tienes que ir viendo cómo se acomoda uno parte siempre algo como estándar, pero siempre te tienes que adecuar al paciente. Doctora, yo podría ir a hacer esta recuperación de la capacidad del esfínter y demás, y que por ejemplo antes estaba que mencionó usted Sí. antes de un solo Sí. al día. Y ahí ya empiezan a volver a tener deposiciones diarreicas. Él podría decir que quizás Claro. se recupera y podría sacar el PEC O definitivamente. sea, le bajas a la mitad de la O dosis, a la por mitad. ejemplo, y vas necesitando cada vez menos. Ah, ya. Sí, pues si partiste a tiempo, vas a ir necesitando cada vez menos. Dice, no, es que por ejemplo ya no lo está tomando y tiene porciones diarias y bien, ok, pues súper, Ah, sí. se recuperó. Pero eso va a pasar cuando tú trates la constipación a tiempo. ¿Entiendes? Entonces los efectos en la musculatura han sido menos. ¿Entiendes? Yo siempre le explico a los papás que esto es como ir al gimnasio, a recuperar un músculo. ¿Cierto? Si nosotros empezamos como a recuperar el músculo de forma intensiva, va a andar bien, pues, ¿cierto? Pero no sacan nada con esos niños que de repente les dejan el PEC por 5 días, se lo suspendió. Es como ir al gimnasio antes de ponerse el traje de baño, pues no hacer nunca más gimnasia, ¿cierto? Así como operación verano, no sirve, ¿cierto? Entonces, un poco eso, es como la recuperación muscular. Siempre le hablo de la recuperación muscular, porque los papás así como que muchos como que ponen el foco en el enlace. Y no, pues hay que explicar que el foco está en el intestino. ¿Cómo está? Bien, pero si le suspende el PEC no está bien, entonces eso me tiene preocupado. Esa es como la respuesta, ¿me entiendes? Entonces, obvio. Doctora, si tengo un paciente que ya presenta una mejoría, que le quita el PEC y que cumple con deposiciones vistas 4 por un largo tiempo, ¿qué tan frecuente es que recurre este paciente? Puede ocurrir, depende. Depende de qué cosa pase, pues. Puede llegar a la adolescencia, comer puras cochinadas, no ir al baño, te caer en una depresión, empezar con una anorexia nerviosa, o sea, pueden pasar muchas cosas. Pero no es mayor a un paciente que ya es tratado de constipación que el resto de las personas. Probablemente puede tener más tendencia a presentarlo. No tengo un número en la cabeza porque es absolutamente observacional. Pero muchas veces pasa que llegan a consultar más grandes por el problema y uno va para atrás la historia y cuentan de que ya cuando empezó a comer, a los 6 meses, había tenido constipación, había tomado PEC, después a los 3 años se lo suspendieron porque nunca más tuvo problema y volvimos al colegio a los 7 años, no sé, y ahora estamos con retención fetal. Es como la historia que uno mira para atrás. A veces no consultan por eso, o consultan por dolor abdominal. Cuando ya la mamá le dejó de mirar la deposición, al hacer la historia o hacer el examen físico, nos damos cuenta que tiene una retención fecal. Entonces uno empieza como a escarbar y claro, pues el niño siempre tuvo constipación. No, pero se hacía todos los días, pero 2 bolitas. Se le suspendió el PEC porque hacía todos los días, pero 2 bolitas. Entonces también hay que tomarlo en consideración. A lo mejor nunca se mejoró la constipación en realidad. Pero lo que pasa es que los padres empiezan a perder el control de las deposiciones del hijo, porque ya después que se limpian solo, los papás nunca más miran las deposiciones de los hijos. Cuando quieren Sí, pues no, pues obvio. Pero si es obvio también, pues, o sea, cuando el niño tiene 11 años, yo no le pregunto a la mamá cómo tiene deposiciones, le pregunto al niño, pues. Y a veces a propósito, porque a veces mamás como agujones, entonces, no es que le duele, a ver, pero ¿dónde te duele? Pues? Si es un niño grande, pues en el fondo también hay que darle un poco de independencia en lo que les pasa a ellos. Entonces ahí está el equilibrio entre... ¿El PEC se toma en cualquier hora? ¿O Sí, como, no se lo olvide, da lo mismo. Igual hay que verlo
sea, porque justo vi una consulta que le dan un horario y es muy independiente del momento en que le vaya a hacer el efecto. Exacto. Entonces hay que verlo también. Porque, por ejemplo, hay uno que le dan después del colegio y ya a las 8 podía hacer. Hay otro que tenía que darse a las mediodía y ese a las 8. Entonces eso igual también hay que verlo. Sí, sí. La verdad es que no es como predecible. Uno le explica, no es que se lo vaya a tomar en la mañana y vaya a ir corriendo al baño después. Porque tiene que recorrer todo el tracto intestinal y eso es súper variable en cada persona, ¿no? Son muchos metros de camino. ¿Alguna otra consulta? Bien.